el guitarrista de los Beatles, visitó a su hermana en el sur de Illinois solo unos meses antes de ser mundialmente famoso. En una tarde de verano hace más de medio siglo, Chris y Monty Field, hermanos adolescentes, encontraron un lugar en la plaza del Palacio de Justicia en Harrisburg, Illinois, para ver un desfile de Diners. Según algunas cuentas, 12.000 personas se habían reunido para las festividades, a pesar de que la población de esta ciudad agrícola era de solo 9.000, mientras 40 unidades de marcha, algunas con sus característicos fezzings, bajaban por la calle. Chris y Monty entablaron una conversación con una rubia llamativa de unos 30 años que hablaba con acento inglés. Su nombre, dijo, era Louise. Ella estaba allí con sus hijos y 2 hermanos. Louise habló la mayor parte del tiempo, pero el menor de los 2 hermanos, que se llamaba George, causó la misma impresión. Tenía un corte de pelo divertido, algo largo y fibroso, recuerda Monty. La mayoría de los niños en ese momento tenían pisos planos. Habían estado acampando la noche anterior, dijo Louise, en el Jardín de los Dioses, a unas 22 millas al sureste de Harrisburg. El campamento era parte del Bosque Nacional Shawnee en el extremo sur de Illinois, bordeado por el río Ohio al este y el Mississippi al oeste. Sus vistas eran diferentes a las que George hubiera visto en Inglaterra, acantilados de arenisca que se alzan incongruentemente sobre extensiones casi infinitas de tierras de cultivo planas. Chris y yo supusimos que George se rasgó los jeans en ese viaje de campamento, dice Monty Field. Esa fue la explicación más generosa que se nos ocurrió. Aunque con ese cabello, querías darle algo de dinero para ver a un barbero. Si no fueras a la barbería 1 o 2 veces al mes, agrega Chris, eras una persona pobre. Louise dijo que George estaba en una banda en Inglaterra, donde vivía. Entonces, más tarde ese día, Chris y Monty fueron a Scouts Electric Supply Company, que vendía discos junto con bombillas y cables de extensión, y le preguntaron al propietario si tenía algo de una banda llamada The Beatles. El hombre sacudió su cabeza. Nunca he oído hablar de ellos. Eso no es sorprendente. En septiembre de 1963, casi nadie en Estados Unidos había oído hablar de los Beatles, y mucho menos de George Harrison, su tranquilo guitarrista principal. De vuelta en Inglaterra, las cosas eran diferentes. El primer LP de los Beatles, Please Please Me, había sido lanzado en marzo anterior, y el sencillo So Loves You salió en agosto. Ese verano, los 4 se mudaron de Liverpool a un hotel en el exclusivo barrio londinense de Bloomsbury. Las muchachas que gritaban se desmayaban en sus actuaciones. Quiero tomar tu mano se lanzaría en noviembre. Y en diciembre, los Beatles habrían lanzado 4 singles y 2 álbumes, todos apareciendo regularmente en la BBC y tocando casi 200 conciertos solo en 1963. Por primera vez en sus jóvenes vidas, los 4 niños de clase trabajadora que habían crecido en una ciudad bombardeada tenían dinero, y las demandas de su tiempo se estaban acumulando. Necesitando un descanso de las giras y grabaciones, en septiembre Paul McCartney y Ringo Starr visitaron Grecia. John Lennon y su esposa fueron a París. George eligió visitar a su hermana, en Benton, Illinois. Pop. 7000. Sus 2 semanas allí, comenzando el 16 de septiembre, podrían haber sido los últimos momentos despreocupados de una vida cada vez más agitada, difícil y posiblemente trágica. En Estados Unidos, nadie sabía quién era George ni le importaba. Era solo el hermano pequeño y flaco de Louise Caldwell, un joven de 20 años con un corte de pelo extraño, que dijo que tocaba la guitarra y cantaba un poco.
y que era gaga para los autos estadounidenses, especialmente los que tienen aletas traseras. A la izquierda, en un centro comercial de antigüedades de Benton, se encuentra la versión LP de una entrevista de radio de 1965 con Louise Caldwell respondiendo preguntas de los fanáticos de los Beatles. Arriba, George Harrison besa a su hermana Louise en el backstage del show de Ed Sullivan mientras se prepara para actuar ante una audiencia televisiva récord de 73 millones. Correcto. The Four Bests era una banda local de Illinois. Una noche en una sala de VFW, Harrison se unió y realizó estándares de país como Your Cheating Abajo, George disfruta de sus últimos días de anonimato en Illinois con su hermana Louise, su hermano Peter y su sobrina Leslie. 2 años después, Louise recibía entre 150 y 210 cartas de admiradores para George todos los días. Louise se había casado con Gordon Caldwell, un ingeniero de minas nacido en Escocia que se mudó al sur de Illinois para su floreciente industria del carbón. Tan pronto como se establecieron en Benton en un bungalow de ladrillos en 113 Main Street, justo al lado de Main Street, Louise prevaleció en las estaciones de radio locales para tocar los Beatles 45 que su madre la enviaría desde Liverpool. Cuando Louise se enteró de que George venía a la ciudad, aumentó sus esfuerzos. Louise fue la promotora. George, de voz suave y tímida, hizo lo que ella le pidió. Para los residentes locales amables y modestos que conocieron a George, que pronto sería una de las personas más famosas del mundo, su contacto con él no fue mucho más que una curiosidad divertida. George y su hermano mayor Peter volaron al aeropuerto Lambert en St. Louis, a 112 millas al noroeste de Benton, el 17 de septiembre. Louise lo recibió en su Dodge Dart blanco. No había mucho que hacer en Benton. Y cuando Louise le presentó a George a Warren Batts, un vecino de la calle McCann, sintió que me estaba molestando, pero ella tenía sus razones. Batts también tocaba la guitarra. George iría a la casa de Batts y practicarían juntos. A George realmente le gustaban Chet Atkins y Carl Perkins, y nosotros trabajaríamos en sus lamidos. Recuerda Batts, no parecía especialmente ambicioso acerca de la banda en la que estaba en casa, pero se tomaba en serio ser un mejor músico. El tiempo de George en el sur de Illinois fue maravillosamente ordinario. Louise lo llevó al Marion Drive Inn, que ya no existe, donde vieron Wonderful Tove Young. George estaba impresionado. Usted conduce su automóvil y ve todas estas pequeñas cosas como parquímetros, explicó en una entrevista cuando regresó a Inglaterra, pero no son parquímetros, son altavoces, y los pones en el auto y cierras la ventana, y es genial. El concepto no funcionaría en Inglaterra, continuó, porque todo lo que verías de la película serían los limpiaparabrisas yendo y viniendo. La banda local más popular fue The Four Bests, dirigida por el bajista Gerald Gabe McCarthy, un trabajador despedido de chapa que trabajaba como repartidor de tintorería. Según cuenta la historia, McCarthy escuchó por primera vez a los Beatles mientras hacía una entrega en la casa de Louise y estaba tocando el álbum Please Please Me. McCarthy llevó a George al Boneyard Boxeball Club en Benton, que todavía existe. McCarthy y Bernd Mandrell, el guitarrista rítmico de los Four Bests, también llevaron a George al puesto de cerveza de raíz I.W., donde los clientes se quedaron en su automóvil y una camarera llegó en patines. Cuando un conductor de automóvil le preguntó a George sobre su corte de pelo, él le dijo que estaba en una banda en Inglaterra y que deseaba que pudieran obtener un éxito en los Estados Unidos. En ese momento,
Eso parecía un sueño imposible, dice Terry O'Neill, un compañero de Liverpudlian que conocía a los Beatles antes de que se hicieran famosos. O'Neill era gorila en el Cavern Club, donde actuaron los Beatles y otros puntos calientes de Liverpool. Esos fueron tiempos difíciles, recuerda O'Neill. En nuestra calle, solo 2 hombres tenían autos, solo 2 personas en nuestro vecindario tenían televisores. Todavía estábamos tratando de recuperarnos después de la guerra. Liverpool fue, junto a Londres, la ciudad británica más bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Nadie esperaba que alguien de Liverpool fuera a ningún lado, dice O'Neill sobre los golpes y el puré en Penny Lane Pub, el restaurante que abrió en Richmond después de mudarse a la capital de Virginia a fines de la década de 1970. La gente de Londres nos menospreciaba por nuestro acento, como los neoyorquinos aquí menosprecian a los sureños. Liverpool era una ciudad de clase trabajadora, y solo había 5 cosas que un joven podía hacer. Trabajaste en las minas de carbón, trabajaste en los astilleros, te uniste al ejército, te convertiste en marinero o fuiste a la cárcel. George, como muchos otros en Liverpool en ese momento, había crecido sin tuberías de interior. La única calefacción estaba en la cocina, y cuando su padre, frecuentemente desempleado, consiguió un trabajo como conductor de autobús, se alegró mucho. No se esperaba que los músicos de Liverpool lo hicieran grande, incluso después de que los Beatles lograron éxitos en Gran Bretaña, agrega O'Neill. El éxito en Estados Unidos era inimaginable. Para un niño como George, Estados Unidos era una piscina en el patio trasero, convertibles en el camino de entrada, una casa en los suburbios. Fueron Al Capone y los mafiosos y vaqueros, tal vez, pero, más que eso, fueron Doris Day y Rock Hudson. Un día, mientras George Harrison estaba en Illinois, Mandrell, quien también dirigía Burns Lock Shop, lo condujo a Fenton Music Store en Mount Vernon, media hora al norte de Benton. Allí admiraban una guitarra Rickenbacker 425. Sin embargo, era de color rojo brillante, y George quería que se restaurara de negro, como un Rickenbacker 425 propiedad de Lennon. George le ofreció al propietario $400 en efectivo, y recogió la guitarra unos días después, dice Mandrell. Le pregunté a George por qué pagaría $400 por una guitarra que podría obtener por la mitad de eso en Inglaterra, y él dijo, mi hermana me dijo que me la compraría. No soy estúpido. La guitarra, que usó cuando los Beatles grabaron I Want to Hold Your Hand un mes después, se vendió en una subasta en 2014 por $657.000. Mientras George disfrutaba de su R&R, Louise estaba ocupada promocionando a los Beatles. Además de dejar registros en las estaciones de radio del área, ella prevaleció sobre personas influyentes locales, bueno, chicas de secundaria, para entrevistarlo. Marcia Schaffer, la hija de 17 años de uno de los propietarios de WFRX en West Frankfurt, organizó su propio programa de sesión de sábado para adolescentes, y Louise llevó a George al estudio. ¿Tenía ese cabello? Por supuesto, pero también llevaba jeans y sandalias marrones con calcetines. Me cuenta Marcia, que todavía trabaja en marketing para estaciones de radio locales, mientras toma un café en Dixie creando donuts en West Frankfurt. George le dijo a Marcia que era un aprendiz de electricista, pero que los Beatles realmente se iban a casa. Realmente le gustaba el Oldsmobile Delta 88 de mi papá, recuerda Marcia. En su programa de radio ese día, ella tocó From Me to You y Se Loves You, pero recuerda que las canciones causaron poca impresión en su audiencia.
George le dio una copia de "Se Loves You", que guarda en una caja de seguridad en el banco. Desearía haberle pedido que lo firmara, dice ella. Marilyn Lewis, quien también entrevistó a George para el hecho, el periódico Benton Community High School, dice que lo hizo principalmente como un favor para Louise. Señor Harrison es de Liverpool, Inglaterra, informó Marilyn. Le gustan las rubias pequeñas, conducir, televisión, dormir, Chet Atkins, huevos y papas fritas, películas de Art Kit y Alfred Hitchcock. Cree que la música estadounidense es genial, y la gente de aquí es amigable. Lo que más le gustó de los Estados Unidos fue el clima. George le dijo que tantos fanáticos atacaron a su banda en una aparición que tuvieron que pasar de contrabando al lugar en un camión de basura, pero Marilyn no estaba demasiado impresionada. ¿Era lindo? Cielos, no. El ahora retirado oyó la maestra dice. Parecía un poco lamentable. Los jeans y las sandalias estaban bien en la mayoría de las circunstancias en el sur de Illinois, pero hubo ocasiones en que un hombre necesitaba mejorar su juego de vestir. El 28 de septiembre, 2 días antes de que George y su hermano volaran de regreso a Inglaterra, se dejó caer en la tienda Edwards Men's Clothing en El Dorado, pronunciado con una larga A 48 kilómetros al sureste de Benton. Los 4 chalecos estarían jugando esa noche en el Dorados Post 3479 VFW Hall, y Louise y George, que necesitaban una corbata, se iban. Lum Edwards, dueño de la tienda, fue a su casa esa noche y se lo contó a su esposa. Todo lo que recuerdo es que Lum dijo que estaba a rayas, dice Patsy Edwards. Los lazos a rayas eran muy populares entonces. Cuando los 4 chalecos comenzaron a tocar, Louise, George y sus amigos subieron las escaleras hacia el bar y la pista de baile. Fue una buena multitud esa noche, quizás de 80 a 100 personas, recuerda John Mahoney, un trabajador del vidrio retirado que estaba allí. George vestía jeans ajustados y botas. Janice Coley, que dirigía una guardería en su casa, se preguntó, ¿es un niño o una niña? Los 4 chalecos tocaron lo que hoy llamaríamos música rockabilly, principalmente, con algunos Chuck Berry y otros estándares de R&B. Era un género que George conocía y le gustaba. Y después de que le pidieron que tocara un par de veces, subió al kiosco de música, se puso una guitarra y conversó brevemente con los demás. Luego se metieron en George a Tineart, el clásico de Hank Williams. También interpretaron Johnny B. Goode de Chuck Berry y Matchbox de Carl Perkins, que luego cubrirían los Beatles. George introduciría un número, dice Mahoney, y con ese acento inglés llamaría la atención de todos, sonreiría un poco y les agradaría a todos. Louise recordaría la noche como sorprendente, con el público golpeando las mesas y pisando fuerte, pero otros lo recuerdan de manera diferente, como una noche agradable, pero sin nada especial. Janice Coley dice que tenía una voz maravillosa. Un hombre ofreció consejos para McCarthy, que podría no haber funcionado bien con el guitarrista principal de los 4 chalecos, cuyo instrumento tomó prestado George. Ese chico nuevo que está probando para tu banda, estarías loco si no lo contratases. Un domingo a principios de febrero de 1964. La gente de Benton encendió sus televisores junto con otros 73 millones de espectadores para ver The Ed Sullivan Show. El segundo viaje de George a América estaba demostrando ser muy diferente del primero. Su banda se hospedaba en el Hotel Plaza en la ciudad de Nueva York, donde necesitaban docenas de policías para brindar protección las 24 horas. En el escenario, George, ya conocido como el tranquilo Beatle,
Parecía un poco perdido entre el carismático Paul y John mientras las chicas de la audiencia gritaban delirantemente. Esa actuación fue de lo que todos los niños hablaron durante días después. Louise tuvo que contratar chicas de secundaria para revisar todo el correo de los fanáticos que llegaba a la casa de McCann Street. Cuando los Beatles jugaron en el White Sox Park en Chicago en 1965, George invitó a McCartney. Una vez que se abrió paso hasta la habitación de hotel de George, recordaron, aunque las cosas nunca fueron las mismas. Según muchas cuentas, George nunca estuvo a gusto con la fama. Me di cuenta de que esto es algo serio. Esta es mi vida afectada por todos estos gritos, dijo a Rolling Stone en 1987. Se volvió hacia las drogas y el alcohol y se volvió cada vez más protector de lo poco que quedaba de su privacidad. En 1999, sobrevivió a un ataque homicida en Friar Park, su mansión de 120 habitaciones en Henley-on-Thames. Para entonces, George ya había sido diagnosticado con cáncer de garganta, y poco después, desarrolló tumores en su pulmón y cerebro. En 2001, a los 58 años, murió en una casa que Paul McCartney estaba alquilando en Beverly Hills, por razones que siguen siendo un misterio. George y Louise se distanciaron, a fines de la década de 1990. Cuando el aficionado a la historia del área de Benton, Jim Kirkpatrick, comenzó a escribir Before I Was Fab, una crónica de la visita de George, Louise le dijo que no se molestara en tratar de contactar a George directamente. Los hermanos se reconciliaron al final de la vida de George, pero después de su muerte, una pensión mensual de $2.000 que le había enviado desde 1980 terminó. Estoy luchando por el dinero, como todos, dijo Louise a un periodista del Daily Mail en 2013, pero no estoy en la línea del pan. No soy skinned, como dirían en Gran Bretaña. Después de dirigir una banda tributo a los Beatles llamada Liverpool Legends en Branson, Missouri, Louise se mudó de la región. La gente en Benton ha perdido el contacto con ella, aunque ella ayudó a salvar la casa de McCann Street de la destrucción. Durante un tiempo fue un B&B llamado A Hard Day's Night. Mientras tanto, la ciudad estadounidense que alguna vez deslumbró a un joven Beatle ha caído en tiempos difíciles. La industria del carbón en el área hace tiempo que colapsó. Los escaparates en la plaza del Palacio de Justicia están tapiados. En el VFW Hall en El Dorado, la pista de baile se está utilizando para el almacenamiento. Sería fácil conducir pasando la ciudad sin conocer su conexión con los Beatles si no fuera por un mural gigante de George de un artista de California, erigido en la carretera a las afueras de Benton en el verano de 2017. Mahoney alguna vez imaginó que el visitante inglés cambiaría la historia de la música. Dios, no, dice el vidriero retirado, era bastante bueno, supongo, para alguien que parecía un poco hippie, allá arriba tocando con esa banda country. Pero pensé que iba a ser famoso. No puedo decir que lo hice. Por su parte, George nunca dijo mucho acerca de su visita, más allá de señalar algo melancólico en una carta a Louise, poco después de su regreso a Inglaterra, que había disfrutado de sus amigos y vecinos. Son grandes personas, se alegraron de verme, no porque sea un Beatle, sino porque soy yo.